Bienvenidos a Platicando con la maestra Mirna Webb. Este es un espacio donde transformamos la educación desde el corazón. Y fíjense que hoy tenemos un tema muy interesante. Es entender la diferencia que hay entre diversidad en el aprendizaje, problemas de aprendizaje y trastornos en el aprendizaje. Por lo general, nosotros damos por hecho que significan lo mismo. Podemos usar un término o el otro para referirnos a cualquier cosa. Y claro que por supuesto que no, tiene toda una diferencia y hay que entenderlo así. Primero que nada, podemos entender que la diversidad en el aprendizaje es la forma particular que tenemos cada uno de los seres humanos para aprender. No todos aprendemos de la misma forma, no todos se nos dan las matemáticas en forma abstracta. Hay quienes necesitan de una forma concreta, manejar el material, ¿sí? La diversidad en el aprendizaje quiere decir también que no todos aprendemos al mismo ritmo. A veces vemos que por ahí tenemos un alumno medio rezagado. No es porque tenga ninguna situación de llamar la atención. Lo que pasa que él, a lo mejor, en lugar de aprender de una forma, necesitamos que los docentes busquemos diferentes estrategias para llegar a sus necesidades. Para que lo entendamos un poquito mejor, están las inteligencias múltiples, ¿sí? Hay quienes aprenden visualmente, hay otros que necesitan el movimiento, hay otros que necesitan crear, otros que son muy matemáticos o que son muy lingüísticos y demás. ¿Cuál es la habilidad que tiene cada uno de nuestros alumnos? Hay que identificarla y mi deber, mi obligación como docente es poner atención en esas habilidades de cada uno, en esas diferencias que tiene cada uno de estos alumnos para que mis adecuaciones curriculares lleguen a todos y alcancen el objetivo como debe de ser. El segundo punto serían los problemas de aprendizaje. Y aquí me gustaría hacer una pausa muy importante. ¿Qué son esos problemas? Esos problemas son temporales. Son esos problemas que surgen por alguna situación, puede ser emocional, puede ser es que se murió el perrito, la mascota, o es que me regañaron, o tan sencillo como el divorcio. Los adultos, papás, están muy centrados en su situación, en su problema, en su conflicto, al grado que dan por hecho que por ser pequeño no se da cuenta, no le está afectando. Pero la respuesta es que llegando al colegio, sí hay un cambio significativo en el aprendizaje que llama la atención al docente. Y estamos hablando de un docente que es observador, un docente que tiene que estar atento a cualquier situación que le pueda pasar a nuestros alumnos. Les voy a contar un caso muy, muy significativo personalmente. Un sobrino era pequeño, de repente empezó a llegar al colegio y traía una tristeza muy grande. Se metía abajo de la mesa. La maestra, porque era una maestra, ellos son gemelos, y entonces la maestra decidió que el niño se estaba portando mal, porque se metía abajo de la mesa. Decidió que el niño era flojo, por eso se metía abajo de la mesa. Y empezó a generar toda una serie de adjetivos donde, lejos de ayudarlo, me lo estaba hundiendo más. El mayor punto fue cuando empezó a hacer comparaciones con el hermano. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no haces las cosas como tu hermano? ¿Por qué? Y él llegaba,
o se recostaba en la mesa, él no quería trabajar. Entonces, a la de mil ya, porque de plano el niño estaba sufriendo mucho, empiezan las investigaciones. ¿Qué es lo que le pasa a este pequeñito? Resulta que su abuelo había fallecido. Él, llamándole Yeto, había muerto su Yeto y él no entendía por qué se había ido, por qué lo había abandonado. Entonces, lo que tenía era una depresión, era un problema de aprendizaje, pero la maestra, ser observadora, no supo canalizarlo, no pudo darse cuenta de esa situación y empezó a juzgarlo y a calificarlo como un niño flojo, irresponsable, alguien que no quería trabajar, maleducado, y su problema era conductual. Y no, su problema era una depresión porque había perdido a una persona muy querida. Estos son problemas de aprendizaje, son temporales, pero no por ser temporales quiere decir que me espero a que pasen, no, quiere decir que les tienes que dar el apoyo que requieren en ese momento, porque en ese momento se están viendo afectados los pequeños y ellos no tienen las herramientas, no saben por dónde pueden resolver, hacia qué camino pueden dirigirse, ¿sale? Y entonces es momento de que estemos atentos a eso. Y por último tenemos nuestro tercer punto, que sería el trastorno de aprendizaje. Primero que nada tenemos que entender que esta categoría, trastorno de aprendizaje, yo puedo suponer que el niño tiene, vamos a llamar el más común, que es el TDA. Por mi experiencia, por mis observaciones, por lo que estoy viendo, el niño, para mí, que tiene TDA. Y entonces, ya, voy a dar por hecho, no. Yo puedo tener la experiencia, pero no tengo la autoridad profesional para decir tiene TDA. ¿Quién es el único que lo puede hacer? El neurólogo, después de haber realizado las pruebas necesarias. Un docente te va a canalizar con un psicólogo para que le realicen una evaluación psicológica, ¿sí? Porque lo que yo estoy observando me dice que hay algo y pudiera ser esto. Toda esa información yo se la doy al psicólogo. El psicólogo va a hacer una evaluación. Y para el psicólogo dice, sí, yo creo que es el TDA. Yo, por todos los resultados que estoy obteniendo, es un TDA. Pero hasta que llegue con el neurólogo, que le haga un estudio, un mapeo, lo que sea necesario, entonces vamos a tener la certeza de si es o no es un TDA, ¿sí? Entonces, me queda claro que una diversidad en el aprendizaje es la forma en que cada uno de nosotros podemos aprender, ¿sí? Y a lo mejor yo tengo el gusto por la lectura y voy a ser un gran lector. A lo mejor no. A lo mejor me da muchísima flojera la lectura, porque desde chiquito nunca me enseñaron a coger un libro, nunca me compartieron un cuento interesante. Bueno, tendré que buscar las formas para desarrollar esa habilidad. Ese es diversidad en el aprendizaje. Problemas de aprendizaje, dijimos que son temporales, pero sí hay que darles atención. Y los trastornos en el aprendizaje, que son los más significativos porque son de vida, es un trastorno en el neurodesarrollo del niño. ¿Qué necesitamos? El apoyo desde el neurólogo, que nos diga qué es lo que tiene y hacia dónde tenemos que caminar para darle el apoyo, para darle la ayuda, para darle la mano y caminar con él. Porque no está solo. Un niño no puede enfrentarse a la vida solo. Tiene que caminar de la mano de todos los que formamos parte de su entorno educativo. Gracias por acompañarme. Esto es Platicando con la maestra Mirna Webb.
un espacio para transformar la educación desde el corazón. Hasta la próxima.